Sean bienvenidos a una nueva edición de Democracia 2026, el segmento que tenemos en Diario El Noticiero para las elecciones 2026. Y conmigo está hoy día Milagros Salazar de la Torre, quien es candidata al Senado por Lima, por el Partido Fuerza Popular. Bienvenida, Milagros, ¿cómo estás? Gracias, Erwin, por la invitación y a tu público para que nos permitas poder informar un poco sobre la propuesta de Fuerza Popular y desde el Senado el trabajo que realizaré. Bien, justamente vamos a hablar un poco acerca del partido y también las propuestas que tiene, ¿no? Y bien, básicamente quisiera empezar tocando por el partido, que tú fuiste congresista precisamente en el periodo de 2020, de 2016, y donde Fuerza Popular tuvo una mayoría absoluta prácticamente en el Congreso, si no me equivoco, fueron 73 congresistas. Y ese periodo justamente estuvo marcado por una confrontación en el Ejecutivo, que si no mal recuerdo tú en declaraciones a RPP también saliste como que a hacer un mea culpa de ello. Quisiera saber qué aprendizajes específicos se lleva usted de esa experiencia y qué errores quizá considera que no deberían volver a repetirse. Gracias, Erly, por la pregunta, es muy importante. Efectivamente, nosotros en el 2016 tuvimos 73 congresistas, pero justo fue un periodo muy convulsionado en el sentido que el presidente en su momento, Pedro Pablo Kuczynski, antes de juramentar como presidente, manifestó que iba a jalarse 33 congresistas de Fuerza Popular, ¿no? Y desde ahí empezó una situación difícil para nuestro país, que no ayudaron en tomar buenas decisiones, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y también los medios que contribuyeron a esa polarización, ¿no? Desde nosotros, desde Fuerza Popular, los economistas, el Premier en su momento y en diferentes entrevistas manifestaron que Fuerza Popular les aprobó todos los presupuestos, las facultades delegadas, pero lo que dificultó esa comunicación fue no poder sentarnos a priorizar los temas de país, ¿no? Y creo que por ahí también los aliados que están siempre encubiertos generaron y también contribuyeron para esa inestabilidad política que hubo. Recuerdo también que en ese tiempo apareció lo que conocemos ahora como Odebrecht, ¿no? Entonces, toda esa situación llevó en su momento a que Pedro Pablo Kuczynski presente una renuncia por el uso de la puerta giratoria que benefició a esta empresa y que afectó gravemente a nuestro país, ¿no? Ahora, como muy bien lo hemos dicho y nuestra lideresa también lo ha dicho, son otros tiempos, otros momentos y qué importante es tomar las decisiones oportunas, ¿no? Sin la emoción de repente o sin dejarnos llevar por el hígado y primero tomar las decisiones para que beneficien a nuestro país y para que no afecten la democracia y no generen una inestabilidad política, ¿no? Que es lo que todos los ciudadanos requieren, ¿no? Y exigen a la vez. Sí, pero no solo fue en ese periodo, también fue en el periodo, en este periodo actual, en el periodo anterior. O sea, fue no sé si es que, como tú mismo lo mencionaste antes, si es que vieron intereses particulares o qué, pero ¿por qué el votante tendría que volver a confiar en Fuerza Popular? Porque, miren, cuando yo decimos intereses, es los intereses de la izquierda, de los caviares, de los progresistas, que tienen una agenda bien marcada, ¿no? Una batalla cultural donde quieren imponer sus ideas. Tenemos que tener en cuenta que ellos tienen una Agenda 2030 que no priorizan a la ciudadanía o lo que necesita la ciudadanía. Entonces, a veces también tenemos que entender que una cosa es el ejecutivo y otra cosa es el legislativo, porque muchos ciudadanos, nosotros que conversamos permanentemente con ellos, dicen, ¿qué hizo Fuerza Popular desde el Congreso? No nos construyó las pistas, no nos soluciona la inseguridad ciudadana, mira las postas cómo están. Entonces, yo, ¿qué les digo al ciudadano? Que tenemos que diferenciar los roles y las funciones que cumplen los poderes del Estado. El que soluciona las pistas, las veredas, los medicamentos, la obra, el saneamiento básico, es el Ejecutivo, no es el Congreso. Pero las personas a veces por una falta de información creen que el congresista es el que soluciona esos problemas y cuestiona
a los congresistas y definitivamente los medios que recibían un financiamiento de 1 millón diario del Estado, generalmente desenfocaban que la responsabilidad era del Ejecutivo y endilgaban al Ejecutivo, que es el Congreso. Entonces, en esta oportunidad, lo que los ciudadanos tienen que tener, si los ciudadanos tienen estas carencias que todas las conocemos, hay falta saneamiento básico, techo propios, la seguridad ciudadana, los alimentos de buena calidad, en el colegio que tiene que tener una infraestructura adecuada, todos esos temas los tiene la gran responsabilidad el Ejecutivo. Por eso que tenemos que elegir a un presidente que tenga experiencia, pero que también sepa administrar bien los presupuestos del Estado, porque eso no lo soluciona ni el diputado ni el senador. Ellos tienen otro rol y el rol en el Congreso es presentar proyectos de ley, fiscalizar y representar, pero no resolver problemas de presupuesto, de saneamiento o de hospitales o largas colas o equipos que se malogran. Eso lo requiere y es la función netamente del Ejecutivo. Por eso que tenemos que informar y socializar los roles que cada uno de los poderes del Estado les corresponde, ¿no? Entonces, ahí y a veces los medios arrastran a la gente a que tengan una percepción o un error en su apreciación cuando dice qué hizo el Congreso, ¿no? El Congreso tiene su rol y el Ejecutivo es el encargado porque tiene el presupuesto de país resolver los problemas que la ciudadanía requiere. Bueno, usted ya fue congresista, está buscando un escaño en el Senado. Durante su gestión, ¿qué iniciativa o qué diría que usted que pueda mostrar como un resultado verificable para que el votante pueda decir, bueno, efectivamente hizo esto, hizo lo otro y voy a confiar en ella? Mire, desde el Congreso tengo un balance positivo porque como enfermera de profesión y docente universitaria de 20 años, yo me centré en mi experiencia y en lo que sé hacer. Me centré en la Comisión de Salud, de Educación y Trabajo por los derechos laborales de los trabajadores. En salud, por ejemplo, propuse la ley sobre el cambio de grupo ocupacional y línea de carrera. Habían casi 3.200 trabajadores profesionales de la salud que en su momento estudiaron una carrera universitaria, ejercían la labor de profesionales de médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos, ¿no? Y les pagaban como auxiliares o como técnicos, porque ingresaron al hospital, diferentes hospitales del país, ingresaron como auxiliares, como técnicos o como personal administrativo, pero que en su momento, con sus propios recursos, estudiaron una profesión, trabajaban ejerciendo una profesión, pero les pagaban como auxiliares o como técnicos. Esa es la ley que yo realicé y que se concretó el pase de 3.200 trabajadores, la línea de carrera y cambio de grupo ocupacional. ¿Qué otra cosa más hice yo desde el Congreso? Hice la ley para el pase del CAS a 728, que es en salud, porque habían trabajadores que no tenían beneficios sociales, que no se podían enfermar, que no tenían el aguinaldo de julio y de diciembre, ¿no es así? Entonces, con mi texto sustitutorio que yo presenté, pudimos pasar a más de 11.000 trabajadores de salud de CAS a 728. Otro punto que también desarrollé en salud fue el descanso físico semestralmente cada 6 meses de 10 días a todos los trabajadores profesionales, técnicos y auxiliares. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con sustancias ionizantes, por ejemplo, en el área de cáncer, las investigaciones nos dicen que una persona o un profesional que no se descontamina en el lapso de 6 meses progresivamente va a terminar con un problema de cáncer a la piel por la exposición. Presenté un proyecto de ley que ahora es ley y que ahora se está ejecutando y cada 6 meses, tanto los profesionales de la salud como los auxiliares o los técnicos que eliminan esos desechos de las personas que tienen cáncer o las tomografías, las sustancias con contrastes, tienen que descansar o tienen que descontaminarse cada 6 meses para que no generen más adelante y terminen con un cáncer de piel. Esa es una ley específica y especializada que hice a través del Congreso. También, por ejemplo, en estas situaciones de desastres naturales, ¿quiénes son los que primero
van a socorrer a la ciudadanía. Son el equipo de salud, personal técnico y personal profesional a través de una ambulancia. Cuando muchas ambulancias se desbarrancaban para atender a la gente que necesitaba, ¿no? El Estado o el ministerio le hacía el sepelio y todo lo que ya vemos, pero al final desprotegían a esa familia. Y yo presenté un proyecto de ley para darles un seguro de vida, ¿no? En el marco del ejercicio profesional, porque no era justo que un chofer de una ambulancia que se desbarrancaba en el acto de su función para socorrer a otro peruano no esté respaldado con un seguro de vida y no quede desprotegido su familia. Eso es en el aspecto de salud y muchas otras cosas más realizamos. La representación en el ámbito de la municipalidad, saqué la ley para que los obreros municipales tengan la ley 728. ¿Por qué? Porque cada alcalde que entraba, cuando un alcalde entraba, los ponía como sector público. Otro alcalde entraba, decía, no, no son sector público, hay que contratarlos por recibo de honorarios. Otro alcalde entraba, decía, no, yo como son mi gente, los pongo como norma privada, 728. Entonces, los obreros municipales que limpian las calles, que cuidan los árboles, que recogen todos los desechos de todos los peruanos, no era posible que no tengan una ley y que no estén a expensas de cada gobierno de turno que ingrese. Claro, Yo claro. presenté el proyecto de ley y generé la ley que ahora todos los obreros municipales pertenecen a la 728, con sus derechos laborales bien restituidos y puedan trabajar tranquilamente más allá de cualquier alcalde o de color político que ingrese. Ese también es una ley que yo Mm. realicé. Bien, Otro punto que realicé en educación. Sí. sí, cambiando un poco de tema, porque el tiempo apremia, yo quisiera saber su postura sobre, bueno, en el Congreso actual se han firmado una cantidad de normas que son conocidas, por así decirlo, como las leyes pro crimen, ¿no? Yo quisiera saber cuál es su postura frente a estas normas, ¿las considera aceptadas? ¿Promovería algo desde el Senado, alguna modificación, una derogatoria? ¿Qué cambios haría? Sí, miren, esta etiqueta que han puesto estas normas son una etiqueta de grupos interesados que quieren generar confrontación y que están de espaldas al derecho que tiene toda ciudadanía. El problema no son las leyes, Eric. El problema no son las leyes. El problema es cuando el fiscal o el juez, ¿no? Debe cumplir la ley. Si es un juez que no cumple la ley, lo va a adecuar a los intereses subalternos que tiene. Las leyes están bien, bien planteadas. Y yo invito a las comunidades de derecho de las diferentes universidades que analicen la ley. ¿Qué cosa dice una de las tantas leyes que supuestamente ellos le etiquetan como procrimen? Por ejemplo, lo que dicen es que toda colaboración eficaz no puede ser a puerta cerrada entre el fiscal y el supuesto colaborador eficaz. ¿Quién garantiza que efectivamente el colaborador eficaz está diciendo la verdad, está entregando pruebas, si solamente el único que homologa supuestamente esas pruebas es el fiscal? Miren, tenemos lo que le pasó al colaborador eficaz de Susana Villarán. Han pasado 4 años y él ha sido colaborador eficaz, pero nunca al final se aprobó su colaboración eficaz, porque el fiscal Domingo Pérez no aprobó esa colaboración. Entonces, cuando uno es colaborador eficaz, se supone que tiene todas las pruebas y todos los elementos para que entregue a la justicia. Inmediatamente no puede ser que este colaborador eficaz o este aspirante a colaborador eficaz tenga 10 años como aspirante y al final nunca termine como colaborador eficaz. Ese, por ejemplo, es un uso perverso para que la persona pueda ir cambiando su colaboración eficaz. Otro punto importante, por ejemplo, es que toda persona que cuando se le interviene en flagrancia tiene que tener el derecho a tener un abogado. Puede tener un abogado que él decida, o si no tiene un abogado, puede tener un abogado de oficio, justamente para no manipular y para no generar pruebas falsas que al final
puedan ser que terminen perjudicándolo a esta persona o terminen perjudicando el esclarecimiento de un delito. Sí, pero Entonces, es muy justo hubo un importante. caso, por ejemplo, hubo un caso donde el abogado no llegaba, estuvieron esperando por horas y decían que tenían un abogado y el abogado no llegaba. Justo esas pequeñas cosas, esas pequeñas matrices, fue lo que derecho, especialistas penalistas han criticado, esos pequeños matices. ¿Sí? Como usted dice, las leyes están, quizás puedan aplicar mejor o peor, pero esos pequeños matices son las que tanto se han criticado. Se tiene que mejorar la parte del recurso humano para nosotros acelerar en el tiempo más corto que se realice todo este proceso de investigación, porque a veces los abogados, ¿no? Entre comillas, dilatan el tiempo, se demoran, no vienen, entonces generan estas situaciones de crisis y también esta inestabilidad y también se genera muchas aristas que podemos investigar, pero lo que nosotros creemos es que el Poder Judicial tiene que estar fortalecido con jueces probos que tengan la experiencia, que tengan la expertise y que se apeguen a la ley. No pueden ir eh, adecuando la ley al beneficio de uno u otro. O sea, el Poder Judicial tiene que estar a expensas y fuera del alcance político, porque lamentablemente tenemos que reconocer que el Poder Judicial y la Fiscalía ahora está con evidentes sesgos políticos y eso hace que las leyes y las normas y los reglamentos y el derecho del Código Civil o procesal no se cumplan porque lo adecúan al interés de las personas y eso no puede ser, eso no es justicia. Tenemos nosotros que desapegar el Poder Judicial fuera de la política y que cumplan exactamente lo que la ley lo señala, ¿no? Bien, otro de los puntos es la bueno, Fuerza Popular fue decisiva en varias votaciones que evitaron la vacancia de Dina Boluarte. Si bien usted no fue parte de la bancada como tal, sí fue asesora dentro del Congreso, según su propia hoja de vida, y es parte del partido. ¿Qué fundamentos políticos sustentaron estas decisiones para mantener a una presidenta que tenía una baja aprobación? Miren, lo que nosotros tenemos que entender que estamos en un estado de derecho constitucional, que la plancha presidencial tenía a un presidente y una vicepresidenta. Cuando sucedió lo que ya conocemos con el golpe de Estado de Pedro Castillo, por vía constitucional le correspondía a la señora Dina Boluarte, que nosotros desde siempre hemos manifestado las situaciones que ese partido tenía y sus candidatos, pero sin embargo nosotros tenemos que apegarnos a la ley y a la constitución. Dina Boluarte estuvo asumiendo el rol de presidenta y con todas las denuncias que ya sabemos, hay procesos que se tienen que seguir, porque nosotros no podemos dejar llevarnos por la ola, porque miren todo lo que ha pasado en nuestro país. Lo importante es que nosotros tengamos que respetar la independencia de poderes, tenemos que respetar que el Poder Judicial tenga su autonomía, pero que aplique bien la norma y el código procesal, ¿no? Eh, Dina Boluarte tuvo varios errores, ¿no? Y asumimos que posibles delitos, porque no lo podemos nosotros afirmar, porque tiene que haber un proceso, ¿no? Porque a veces cuando nos gusta, algunos sí decimos que tienen delitos y cuando son de nuestro lado, decimos que no. Tenemos que nosotros centrarnos en que las autoridades puedan analizar estos hechos y puedan determinar los delitos que cometieron tal o cual persona, pero nosotros siempre hemos respetado el cauce constitucional y hemos respaldado siempre la gobernabilidad, que es tan importante, porque al final, cuando se sacan presidentes, se censuran a temas, al final, ¿a quiénes afectan? Afectan a la ciudad, a los ciudadanos. Los capitales internacionales, los capitales extranjeros o los empresarios peruanos ya no quieren invertir en nuestro país. Y cuando uno dice, queremos nosotros que nos solucionen las postas, que nos generen este bienestar para tal o cual o incrementen tal o cual beneficio, eso se, u- se basa en presupuesto. Entonces, si nosotros no dinamizamos la economía, no generamos una estabilidad política, no generamos una estabilidad social, al final los más perjudicados siempre es la gente de a pie.
y tenemos que tener ese cuidado y saber en qué momento asumimos posiciones para nosotros entrar nuevamente al cauce que nos corresponde, ¿no? Como país. Bien, no nos queda mucho tiempo. Quisiera hacer una respuesta cortita sobre estas dos preguntas. ¿Cuáles son sus iniciativas que usted impulsaría desde el Senado? Y sobre el caso del antivoto al fujimorismo o al Partido Fuerza Popular. Respuestas cortas, por favor, que el tiempo nos apremia. Sí. Miren, yo, de acuerdo a mi experiencia, me estoy centrando en tres ejes. El eje de salud, porque la situación de salud en nuestro país está en crisis. El eje de educación, porque es muy importante. Un país desarrollado es un país que se educa y no hemos prestado atención al presupuesto y a la calidad de contenidos que brindamos a nuestros niños en educación básica regular. A nivel de institutos tenemos que mejorar la oferta educativa a nuestros chicos, porque todos los chicos a veces se centran solamente en el nivel universitario y nuestro país necesita técnicos, ¿no? Entonces me voy a centrar en educación y también el otro eje importante que yo manejo es en la línea de trabajo, los derechos laborales de los trabajadores. Si bien es cierto, los trabajadores tienen deberes, pero también los trabajadores tienen derechos que el Estado le ha dado a la espalda. En esos tres ejes yo me he movido en la época de congresista y voy a continuar con este trabajo que he realizado y que he tenido resultados en beneficio de la ciudadanía. Y el antivoto, yo creo que la gente, después de Alberto Fujimori, hay un antes y un después. Antes de Alberto Fujimori estábamos en una crisis, estábamos aislados y hacíamos cola para el arroz, para la leche, para el azúcar. Vino Fujimori, nos restableció a la comunidad internacional, nos dio estabilidad económica y solucionó varios problemas del país. Después de Alberto Fujimori, hemos tenido 5 gobiernos que dijeron que iban a solucionar los problemas del país. Y yo pregunto, ¿qué problemas han solucionado? Tenemos pobreza. En el 2016 teníamos una anemia de 22%. Hoy 2026 tenemos una anemia de 42%, el doble de la anemia, ¿no? Entonces, ese es un indicativo de que los gobiernos de turno no han solucionado los problemas reales de nuestro país. Tenemos un 40% de la población que no tiene acceso al agua y desagüe, no tiene acceso a los alimentos. Los programas sociales cada vez están menos atendidos, con alimentos malogrados, con alimentos con gusano, con alimentos que no generan una seguridad para ingerirlos. Nosotros desde Fuerza Popular, nosotros planteamos ordenar. ¿Qué significa ordenar? Ordenar el Estado, administrar bien los presupuestos y ordenar las carteras ministeriales para que estas carteras ministeriales brinden, sean más cercanos a la ciudadanía y administren mejor los presupuestos y den bienestar a la ciudadanía. Bien, perfecto. Confíen en Muchísimas Fuerza gracias. Popular, que tiene legado, tiene experiencia y tiene decisión política. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Milagros. Gracias, gracias a ti. Bien, con nosotros estuvo Milagros Salazar, candidata al Senado por Lima con el número 2 de Fuerza Popular. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Ya saben, pueden comentar, compartir el video y darle like.